Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy salí a hacer unas cuantas diligencias temprano. Digo, ni tan temprano, desde el reloj hoy. Son las 8 de la mañana. Son las 8 casi. Faltan 15 minutos cuando estoy grabando esto para las 8 de la mañana. Yo usualmente me levanto a las 5 de la mañana y a esta hora estoy más que despierto y trabajando. Wow, son ya 20 años levantándome a esta hora. Eso es de verdad extenuante. 20 años madrugando, desde el año 2002, cuando comencé a trabajar a esta hora, pero desde antes, desde que estaba en el liceo, he tenido que madrugar. Desde el año 94, madrugando, 28 años todos los días, salvo un breve espacio de tiempo, muy breve, muy corto, entre el 99 y el 2000, que fue cuando entré a la universidad y también me tocó tomar clases muy temprano. O sea que siempre he tenido que madrugar. Estos días de asueto, de descanso, desde el viernes 21, que era el día de la Altagracia, hasta hoy que se celebra el feriado del Día de Duarte, aunque el nacimiento de Duarte es el 26 de enero, que se celebra, pero el feriado, por una ley de 1996, si no me equivoco, o 97, que cambia los feriados para el lunes siguiente, cuando queda mitad de semana, o lo complica todo. O en el caso del Día del Trabajador, que si cae domingo, como es en este año, pues se mueve ese feriado para que el trabajador lo disfrute para el lunes siguiente. Lunes o domingo o sábado. Entonces, con estos días de descanso, tantos días que no he tenido que madrugar el viernes, bueno, sábado y domingo usualmente no lo hago. Hoy de nuevo, 4 días, pues ya me estoy acostumbrando a no madrugar. Yo creo que deberían de hacer el ritmo de la tarde, de 5 a 8 de la noche. El ritmo de la tarde. Y así uno, coño, ver, 20 años madrugando, trabajando a esta hora, de verdad ya me resulta a veces he tomado vacaciones por periodos largos. La última vez que tomé vacaciones y me quedé en el país fue en el año 2008. En marzo del año 2008, si no me equivoco, marzo, abril, cogí mis 14 días de vacaciones, que eran 14, ¿verdad? Sí, más los días feriados que estaban, fueron como 18 días de vacaciones, me parecían que nunca iban a acabar. Y cuando llegué al trabajo, pues fue como si no haber cogido vacaciones, porque me quedé aquí en la ciudad, no hacía nada, simplemente me quedaba leyendo en la casa, me levantaba temprano, me levantaba a la misma fucking hora. Lo único diferente que hacía era ver a César Medina, el programa de César Medina y la revista 110 y esos programas que usualmente no podía ver a esa hora, pues aprovechaba para verlos y fue lo que hice en esas vacaciones. Después de eso no volví a tomar vacaciones sino hasta el año 2014 y de ahí pues lo que hago es que trato de administrar mi tiempo para poder sacarle el mayor provecho posible al tiempo que tengo de vacaciones cada año. Pero en estos días de asueto me ha tocado pues descansar, dormir un poco más, aunque de hace un tiempo hacia acá también me acuesto más temprano nuevamente, que antes lo hacía bastante tarde, me acostaba 11, 12 de la noche, ya usualmente ya a las 9 de la noche, 9:30, 10, casi siempre estoy durmiendo para poder descansar un poco, porque también el cuerpo empieza a resentirse y a cobrarte las horas de sueño que tú no le das. Entonces he tratado de enmendar eso. El fin de semana ha estado un poco lento en cuanto a noticias. El fallecimiento de Monseñor, de Agripino Núñez Collado, que fue durante mucho tiempo rector de la Universidad Pontificia Madre Maestra, un mediador que en muchos momentos de crisis intervino. Eh, Fue una noticia que nos sorprendió el fin de semana. El tiempo y la historia será que se encargará de juzgar a Núñez Collado, quien estaba ya en retiro desde hacía unos años. Le había tocado presidir durante varios años también el Consejo Económico y Social, que es un organismo, un ente constitucional donde se
discuten y plantean una serie de temas y en momentos bastante complicados como la crisis del año 1994 le tocó mediar. Me imagino que hay mucha gente que tal vez no recuerda o tal vez no conoce, pues hacen 28 años de que esto sucedió. La crisis postelectoral que se produjo después de las elecciones del año 1994. Fueron unas elecciones muy difíciles porque Balaguer estaba y República Dominicana estaba rodeada por un contexto complicado, tanto interno como externo. Habían sectores de poder en Estados Unidos que estaban molestos por la permanencia en el poder de Joaquín Balaguer y empezaron a articular un movimiento para sacar del poder a Balaguer. Balaguer también, a pensar de muchos, se había perpetuado en el poder, había logrado con artimañas, argucia y todas esas cosas, pues mantenerse en el poder durante 8 años, desde el año 86 hasta el año 94, que es en el momento en el que se hacen estas elecciones, que fueron muy reñidas. República Dominicana venía de un proceso, de un cambio de la estructura de cómo funcionaban las elecciones. Y se habían hecho una serie de transformaciones legales que le dieron funciones a la Junta Central Electoral, que en ese momento no las tenía. Entonces se hizo un reempadronamiento de los dominicanos que tenían cédula y registro electoral, que para los que no lo saben, hasta el año 94 aquí usted tenía una cédula, que era un librito, y tenía un registro electoral, que era con el que usted votaba, no tenía ni siquiera fotografía. Y ustedes se pueden imaginar la cantidad de fraude que aquí se hicieron, solamente con contarle que cuando mi mamá era menor de edad, un tío la hizo pasar por mayor, le sacó el registro y la cédula, y, y mi mamá votó en esa elección del año 66. Eso es para que ustedes tengan idea de cómo eran las cosas hasta el año 94, casi 30 años después del momento que yo, 28 años exactamente, como ahora. Me imagino que mucha gente, pues entonces no recuerdan esto, pero para los que sí, pues aquí les refresco. Entonces, era registro y era cédula. Y cuando se hace el cambio, se hace una transformación, se dan grandes discusiones. Yo recuerdo la discusión de quién iba a ser la cédula nueva, que una discusión del contrato que se iba a hacer con IBM Kodak y mucha discusión con el presidente entonces de la Junta, que hace unos años falleció, el que en ese momento era presidente de la Junta Central Electoral, y todo ese escarceo que se dio alrededor de todo ese proceso. Hablamos desde el año 92 hasta el año 94 y en ese proceso de reempadronamiento se dio aquí una situación anómala, que fue que se inscribieron un montón de personas en el padrón que no que no eran de origen dominicano, un montón de haitianos. Se estima que entre 50,000 y 150,000 haitianos fueron empadronados. Eso dicen los reportes de algunos partidos de la época, como por ejemplo el PLD, que en esa época era un partido minoritario, había tenido una participación importante en la elección del 90, pero había reducido su preferencia electoral casi a un 14 para el momento en el que se empezó a dar esa discusión. Y los que son dirigentes políticos que tienen experiencia de esa época recordarán bastante bien. Bueno, pues esto trajo unas elecciones bastante disputadas. Las encuestas siempre dieron un empate técnico entre Balaguer y Peña Gómez, no mayor al 40-41% uno y otro, oscilando. La última Gallup que se publicó daba empate técnico. En esas elecciones estaba bien reñida. Bosch estaba en un lejano tercer lugar de esta disputa que se daba entre Joaquín Balaguer y se daba entre Peña Gómez. Un Peña Gómez respaldado por toda una estructura internacional que veía en él el relevo necesario, y un Balaguer respaldado por sectores de la oligarquía y de poder de República Dominicana, que veían en Peña Gómez y en el PRD un peligro, no por el hecho de que Peña Gómez fuera negro, porque esa fue la historia que se nos vendió. Tal vez en parte esto incidió, sino porque Peña Gómez también hay que reconocerlo. Yo, como un peñagomista que fui, no lo veía así, pero viéndolo con el paso del tiempo, también Peña Gómez tenía
serios problemas de carácter. Entonces tal vez se generaba poca confianza en algunos sectores que, aunque logró aglutinar la simpatía de una parte importante de los sectores del poder del país, pero había otro sector importante que se oponía y veía en Balaguer tal vez un, un instrumento de poder eh, mucho más fiable que el mismo Peña Gómez. Y eso es válido. Bueno, pues llegaron las elecciones, se da la elección del año 94, fueron días muy difíciles para los que hoy viven y no recuerdan esos años. En el año 94 la ley establecía que los medios de comunicación pasaban al control y monopolio de la Junta Central Electoral. Se constituía entonces lo que se llamaba la voz de la Junta Central Electoral y no había libertad de opinión a menos que no fuera la prensa escrita a través de la cual uno se pudiera enterar. O sea, los programas de opinión, los noticieros de televisión y de radio desaparecían y solamente había un solo noticiero y un solo de radio y televisión que era el que emitía la voz de la Junta Central Electoral. En ese silencio, en esa incertidumbre, en ese nerviosismo, se dieron estas elecciones y empezaron a salir los boletines y en un boletín y en otro siempre la diferencia era mínima de votos y se siguió contando y ya se devino una crisis que crispó el país. Dicen algunos testigos de los hechos argumentan que estaba todo dado para que aquí hubiera una confrontación difícil y que cuando se le planteó la situación a Peña Gómez, él actuó con pies de plomo y dijo que no iba a repetir la experiencia que había vivido en el año 65 de que se produjera en República Dominicana un baño de sangre y que él no lo iba a motorizar. Y esto llevó a que se diera un diálogo. El diálogo trajo como solución, se plantearon varios escenarios. El escenario que una parte del liderazgo político propuso fue dividir ese periodo presidencial en dos años Peña Gómez, 2 años Balaguer. No se dio y lo que se propuso fue acortarle 2 años a Balaguer, que se hicieran elecciones en el año 96 y todo ese proceso se dio con con todos los sectores de poder, el sector económico, representado en los industriales de Herrera y toda esa gente, y un montón de observadores internacionales, testigos y toda esa pendejada. Se llegó a un acuerdo, se sometió a una reforma constitucional con un transitorio, se hicieron varios cambios que hoy el cambio de Consejo Nacional de la Magistratura, todas esas cosas se discutieron en eso y estuvo Agripino Núñez Collado en medio de toda esa negociación y independientemente de si usted le agrada o no, de si usted lo pone según la simpatía política o ideológicamente en qué hacer, a usted se ubique, hay que reconocer que fue un hombre que en momentos difíciles pues intervino para lograr acuerdos aquí en el país, por la razón que sea. Y yo creo que independientemente de si estamos de acuerdo o no, de si era un servidor de la oligarquía, como he visto gente escribir en Twitter, una gran cantidad de barbaridades. Recordar el discurso que dio en el año 2004 a los pies de la Junta Central Electoral, donde en un momento difícil que no se quería soltar el primer boletín en las elecciones que ganó Leonel Fernández con un 57%, no sé, tal vez presión, miedo, no sé, el PRD no quería irse en el año 2004 y ese discurso también sirvió para alivianar la tensión que había en el momento. Falleció el sábado en la noche, hoy es día de duelo oficial en República Dominicana. En Santiago se han declarado 3 días de duelo por la alcaldía de esa ciudad. Agripino Núñez Collado tenía 88 años, había servido durante varias décadas a la Universidad Pontificia Católica, a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es una de las más importantes de República Dominicana, o de las privadas tal vez la más importante. Y
sirvió también durante mucho tiempo como religioso y todo lo demás que hizo durante todo ese tiempo. La historia, como dijo Fidel, que lo juzgue. La historia se va a encargar de juzgar a Agripino. Yo simplemente aquí cuento lo que anecdóticamente me tocó vivir y recuerdo. No doy más detalles porque con 14 años creo que no estaba muy adentrado en los temas políticos ni en las grandes discusiones y mucho menos las comprendía a cabalidad. Lo cierto es que en momentos muy difíciles como el 94, año 2004 y otros momentos de la historia de República Dominicana, pues Núñez Collado estuvo ahí para servir de mediador y para lograr que se dieran acuerdos y ha fallecido. Cerrando ya en el día de hoy, este video del día de hoy, el señor, hay un artículo escrito hoy en el periódico New York Post que por Bob McManus, que es un articulista del periódico New York Post de Nueva York, a propósito de la muerte este pasado viernes de un policía de origen dominicano llamado Jason Rivera. Él es de ascendencia dominicana, tenía 22 años y fue muerto en Harlem en un ataque a tiros por parte de un activista de Black Lives Matter. Según los mismos reportes, dice que era un simpatizante y activista de ese movimiento, que había tenido problemas con la justicia, que estaba recién liberado de la cárcel y que había tenido una disputa con su madre, según estuve leyendo, una disputa por la dieta vegetariana de este pana, que terminó con la muerte de este agente, la herida grave de otro compañero de 27 años y al ser repelido el ataque por uno de los 3 agentes que hicieron presencia a la casa de esta señora en Harlem, pues el atacante también resultó gravemente herido. Y hemos visto durante los últimos años, sobre todo después de la muerte del delincuente George Floyd en Estados Unidos, en una circunstancia que no debió haber terminado con su vida, pero que terminó con su vida, donde uno de los policías terminó siendo condenado luego de haber sido juzgado. Ese proceso todavía no está cerrado porque ahora eso pasa a una fase de apelación. Pero en el caso de George Floyd, esto trajo tiene años, esta última década ha sido de un creciente discurso antipolicías en Estados Unidos, por muchas situaciones en las que se han visto policías envueltos, donde los policías han tenido que repeler ataques a tiros por parte de personas que le han atacado, y en muchos de estos casos han sido personas negras, y los medios de comunicación y muchos organismos que tocan estos temas en Estados Unidos se han encargado de crear una imagen de la policía en ese país que ha roto prácticamente con la relación de armonía que se fue construyendo con los años. No estoy diciendo que en Estados Unidos no haya brutalidad policial, claro que la hay. Y la hay porque los policías son humanos primero que cualquier otra cosa. Y las relaciones humanas son complicadas. Y no están lidiando tampoco con una sociedad 100% amigable y tranquila. Entonces, con la muerte de este joven se ha generado una conmoción bastante grande en la ciudad de Nueva York, y los medios le han dedicado mucho tiempo durante estos últimos 3 días a la muerte de este joven, que va a ser velado. Esta semana se le va a hacer sus funerales en la Catedral de San Patricio en la ciudad de Nueva York, y va a ser sepultado el viernes. Vi unas imágenes de su madre hoy llorando desconsolada, que de verdad me partió el alma. De verdad muy triste. Y McManus escribe un artículo que dice: se acabó el tiempo para los desacreditadores de la policía de Nueva York. Dice: la policía de Nueva York sigue siendo la pandilla, abro comillas, esto es una cita con la que él abre. La policía de Nueva York sigue siendo la pandilla más grande de la ciudad de Nueva York, dijo la concejal novata de la ciudad, Christine Richardson Jordan, al asumir el cargo el 2 de enero.
19 días después se produjo el asesinato del oficial de policía de Nueva York, Jason Rivera, en el distrito de Harlem, de Jordan, y ella estaba cantando una melodía ligeramente diferente. La pérdida de uno es una pérdida para todos, dijo. Estoy con las familias de los caídos. ¿Un acto de contrición o una declaración de conveniencia? Lo más probable es que sea esto último. Por un lado, estar con los familiares de los caídos no es lo mismo que estar con los policías dispuestos a dar su vida por sus electores. Por otro lado, es muy difícil no imaginar una burbuja de pensamiento sobre la cabeza de esta mujer amargada. Un policía menos, quedan 35.999. Abro y cierro comillas, de una cita. Aún así, como detalló este periódico durante el fin de semana, Jordan no era el único sospechoso habitual que estaba recortando velas retóricas tras el asesinato de Rivera. Algunos estaban retrocediendo de manera tan notoria que tal vez algo más que el vicio rindiera homenaje a la virtud. Tenemos como ejemplo al defensor público Yu Mani Williams. Contratar policías es enviar un mensaje equivocado, dijo justo después de que Macy's Herald Square fuera saqueado en 2020. Pero después del viernes vino con esto. Cuando Rivera murió, mientras intentaba proteger la seguridad de otro neoyorquino, como innumerables oficiales lo hacen todos los días. O la fiscal general Letitia James. Antes, la vigilancia está incrustada en el racismo. Después, todo Nueva York está de luto. Esta noche oramos por la seguridad de nuestra policía. Incluso el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que se opone a la aplicación efectiva de la ley por cuestiones de principios y políticas, tuiteó, comillas, abro comillas, no se puede tolerar la violencia contra la policía. Estamos trabajando activamente para responsabilizar al tirador. Pero sigue siendo que si el asesino no le hubiera disparado a nadie, sino que hubiera entregado dócilmente su arma en una Glock con un grotesco cargador extendido de 40 rondas, probablemente habría regresado a las calles en cuestión de horas, de acuerdo con el no carcelario de Bragg, políticas de enjuiciamiento. Sin embargo, el fiscal general claramente se vio sacudido por el derramamiento de sangre del viernes, al igual que lo sacudió la dura reacción general a sus policías de indulgencia contra el crimen, y especialmente por la oposición de los líderes empresariales de Manhattan. Kathy Weil, de Partnership for New York City, es un tesoro municipal, pero no es de las que agitan la olla en público. Su crítica temprana, sorprendentemente poco características de Bragg, envió un mensaje severo. La comunidad que había invertido incontables miles de millones en la resurrección de la ciudad posterior a Giuliani Blumberg no quiere formar parte del nuevo y valiente mundo del fiscal de distrito. Ya finalmente, esta actitud es algo que la clase política antipolicial de Nueva York ignorará bajo su propio riesgo, ya que la ciudad parece estar despertando. Cuando un policía novato, una mujer de carrera consumada y un cajero de comida rápida de 19 años son asesinados por delincuentes profesionales violentos en fines de semana sucesivos, la gente presta atención. Y hay más que eso, las redes sociales también concentran dramáticamente la atención. En la aplicación se detallan todos los atracos del vecindario. En la aplicación Citizen se detallan todos los atracos en el vecindario, llamadas policiales de disparos, juergas organizadas de robo en tiendas y peleas con cuchillos en las esquinas. Los personajes sospechosos, los lugares peligrosos del vecindario, los robos de bolsos, los campamentos de vagabundos y atentados en el metro se diseccionan en Nextdoor, otra aplicación. Las páginas de Facebook bien pobladas aparecen de noche a la mañana cuando surgen nuevos peligros. Observe la rápida reacción negativa cuando los hoteles de Upper West Side se llenaron de vagabundos, adictos y enfermos mentales hace 18 meses. La comunidad luchó contra el ayuntamiento y finalmente ganó la batalla impulsada por las redes sociales. La última vez que Nueva York cayó al abismo, la gente estaba bastante sola, aislada, consciente de sus propias victimizaciones, pero sin conocimiento de primera mano de las experiencias de los demás. Y así tomó mucho tiempo, demasiado tiempo, construir una coalición política exitosa e impulsada por reformas.
Pero esta vez, tal vez no tanto. Esta vez, a medida que cada indignación sucesiva y tantos encuentros personales con el crimen reverberan en las redes sociales, quizás la masa crítica llegue antes. Después de todo, no es necesario cambiar el corazón de Alvin Bragg por sus políticas. Aquí está la esperanza de una revolución de teléfonos inteligentes, termina escribiendo el señor Bob McManus sobre esto que está pasando en la ciudad de Nueva York. Y eso es lo que pasa cuando los políticos asumen discursos que suenan populares y cuando las sociedades se interesan por temas, por agendas que son manufacturadas y que no se corresponden con la realidad. Nueva York pasó de ser la ciudad más violenta de Estados Unidos a una de las más seguras. En el año 2014-2015, la más segura de Estados Unidos, y eso lo destruyó en un lapso de 4 años el saliente alcalde Bill de Blasio, que permaneció 2 periodos y llegó Eric Adams, que para muchos era un moderado del Partido Demócrata de centro, más de centro que de Blasio, que tenía un discurso mucho más suave, y lo que ha hecho es que cuando ha llegado ha sorprendido a mucha gente con las posturas que ha asumido en solo 20 y tantos días que tiene en la posición. Ya veremos si da un cambio de timón en el camino. Mientras tanto, esta familia ha perdido a su hijo. Y una retórica que se ha ido extendiendo por Estados Unidos, que ha sido también financiada en gran parte por grandes fundaciones y por fondos privados para poner en manos de personas que promueven agendas que son contrarias a la aplicación de la ley y la llegada de la justicia a aquellos que no se adaptan a la convivencia pacífica en sus comunidades. Como fiscales generales en Estados Unidos, tiene de rodillas a muchas ciudades de ese país y ha puesto de rodillas a gran parte de la sociedad americana, que ve cómo los policías, como el caso en Texas que murió uno ayer, otro que le dispararon en la ciudad de Washington, y esta retórica va creciendo todos los días. Y la muerte de Jason Rivera, este joven de 22 años que estaba recién casado y que tenía una vida prometedora dentro de la institución, es producto también de la irresponsabilidad política. Los tiempos que estamos viviendo con los políticos que nos han tocado tener en esta generación da pasmo y gana de cagarse. De verdad que sí. Porque no es un problema solamente de Estados Unidos. Es una retórica que también empiezan a copiar políticos de otros países con realidades muy distintas. Y si ciertamente países como República Dominicana no tienen un nivel de profesionalización de las policías de nuestros países en Latinoamérica, gran parte de ellos que tiene tal vez la policía de Nueva York, también vemos cómo estos discursos empiezan a ganar espacio en el discurso, valga la redundancia, de muchos de nuestros políticos. Ya veremos en qué termina esto en la ciudad de Nueva York, pero se advirtió a tiempo que ese discurso antipolicía no solamente iba a generar oleadas de violencia y ataques contra los policías, sino también que iba a servir para que estos se desanimaran a servir a sus comunidades y a evitar que la violencia y la inseguridad los arropase. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. No beban hoy, porque mañana se trabaja. Ay, ojalá que no se caiga hoy.